Hola amadas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más al estudio de BSF. Hoy estamos en la lección número 9 y continuamos en el capítulo 6. Hoy comenzamos en el versículo 22 hasta el 40. Quiero recordarles que nuestro próximo seminario será compartiendo el Evangelio y será el sábado 18 de noviembre a las 9:30 de la mañana y lo vamos a repetir el martes 21 de noviembre a las 8:30 p.m. Ambas son hora de Miami, así que verifíquense la hora que aquí en Miami cambiamos la hora ayer. Bueno, líderes de grupo, por favor, escríbanos un mensajito a bsfmiami@gmail.com para que le podamos enviar el enlace y ustedes lo puedan compartir con todas las amadas en su grupo. Y el otro anuncio es que nuestro deseo aquí en BSF es mantener la palabra de Dios como lo central en nuestro grupo de discusión. Por lo que yo les pido y les exhortamos a no leer un comentario bíblico antes de su grupo de discusión. Queremos escuchar lo que el Señor les ha mostrado a ustedes durante su tiempo a solas con Él y no lo que le mostró a la persona que escribió el libro. Esos comentarios no es que son malos, sino que son buenos para usted leerlos después de su grupo de discusión, pero no antes. Lo otro, igual así con cualquier otro libro cristiano que se está viendo, una serie de televisión, aún así sea acerca de Jesús. Cada una de esas cosas tiene su lugar para enriquecer su vida, pero es solo en la palabra de Dios que podemos ver el poder transformador de quién es Jesús y cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y qué privilegio que Él se nos revela en su palabra. Esas otras cosas son buenas para discutir tomando un cafecito. Pero el tiempo en la discusión de grupo es limitado y queremos aprovecharlo hasta el máximo en los versículos de cada semana. Estudiar la palabra de Dios en comunidad es uno de los grandes tesoros de la vida cristiana y nos gozamos de que tú estás aquí con nosotras y de este privilegio de poder estudiar la palabra juntas. Bueno, una de las cosas que consume mi cabeza todos los días es la pregunta: ¿qué voy a cocinar hoy? Todos los días me toca pensar: ¿qué voy a preparar para el desayuno? ¿Qué vamos a almorzar? ¿Qué voy a cocinar esta noche? Este fin de semana pasado participé en un retiro de mujeres que estuvo espectacular en Fort Myers, que es una ciudad como a 2 horas de mi casa. Ni una sola vez me tuve que preocupar de qué iba a cocinar o de qué iba a comer. El desayuno estaba listo a las 6:30 de la mañana. Divino. Comí sabroso. En la tarde, ¿qué cree? El almuerzo listo. Y a la hora de cenar, Dios nos regaló el privilegio de partir el pan con una amada hermana líder de BSF que vive en esa área. De más está decir que comí súper bien todos los días, sin tener que trabajar, ni siquiera pensar en qué iba a preparar, en qué iba a comer, en qué iba a cocinar o si me faltaba algo y tenía que ir al supermercado. Nada. Cada vez que me levanté de la mesa después de haber comido, salí satisfecha, gozosa y bien alimentada. Y así me imagino que pensaba la multitud que buscaba a Jesús en el capítulo 6, después de que Él llenó sus barriguitas milagrosamente con un pan divino y unos peces sabrosos. Querían que sus cuerpos fuesen alimentados a diario, sin tener que preocuparse de tener que ir a trabajar para comprar comida, ni tener que cocinar. Lo querían hacer rey a Jesús y así satisfacer sus estómagos todos los días.
solo pensaban en barriguita llena, corazón contento. Y me hizo pensar, ¿será que tú y yo lo buscamos así también de la misma manera? No por quien Él es, sino por lo que nos puede dar. La multitud no reconoció que Jesús es el pan de vida que satisface nuestra hambre espiritual y da vida eterna. Solo el que come de ese pan tiene vida eterna. Y eso es lo que vamos a aprender hoy y lo vamos a ver en dos divisiones. La primera división, pan para el cuerpo, en el capítulo 6, versículo 22 hasta el 34. Y la segunda división, pan para el alma, en el versículo 35 hasta el 40. Así que las exhorto a que abran sus Biblias al capítulo 6. Vamos a comenzar en el versículo 22, pero antes que eso, por favor, oremos juntas. Señor Padre, Dios Todopoderoso, tú eres Dios soberano, Señor. Tú estás en control. No hay nada en este mundo que se te escape, Señor. Padre, ayúdanos a descansar en ti, a descansar en tu soberanía, a pesar de todo lo que vemos con nuestros ojos, de todas las noticias, de todo lo que está pasando en este mundo. Señor, que tengamos nuestra mirada no fija en el televisor y en las noticias, sino que nuestra mirada esté fija en ti y que podamos confiar en ti y solo en ti, sabiendo que tú eres Dios soberano, que tú tienes un plan y que tu plan es siempre bueno, agradable y perfecto. Ayúdanos, Señor, a buscarte por quien tú eres y no por lo que tú nos puedes dar. Señor, queremos vivir una vida eterna a tu lado. Danos de tu pan de vida eterna, Señor. Si hay alguna de mis hermanas aquí que no está segura o que no te ha recibido, Señor, que hoy sea el día de su salvación. Padre, queremos vivir para adorarte, Señor. Queremos vivir y amarte cada día más. Padre, ayúdanos a enfocarnos en ti, en tus verdades, Señor, y a no conformarnos como a lo que se conforma el mundo, mi Rey. Padre, danos ojos para ver y oídos espirituales para escuchar lo que tú nos estás diciendo hoy. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. La semana pasada estudiamos la cuarta y quinta señal o milagro de Jesús, donde alimentó a más de 5,000 hombres, más las mujeres, más los niños, mostrando su poder y su provisión. Luego caminó sobre el agua en medio de una tormenta, mostrando su deidad y su poder sobre las aguas, sobre el viento y la naturaleza. Tremendo, ¿verdad? Y te has detenido a reflexionar en cada una de las señales que hemos visto. Cada una apunta a algo más allá del milagro físico y nos permite ver quién es Jesús. Hoy comenzamos en el versículo 22 y es al otro día de estos dos milagros. La multitud se despierta, comienza a buscar a Jesús y no lo encuentran. Recuerdan que vieron cuando él envió a sus discípulos a subirse a la barca e irse, pero él se quedó. Lo buscan por todas partes y nada. Llegan unas barcas de Tiberíades, la gente aprovechó y se fueron con ellos al otro lado del lago, a Capernaum, en busca de Jesús. Y allá lo encuentran y le preguntan, Rabí, ¿cuándo y cómo llegaste acá? Y Jesús los mira, les da el 100% de su atención. Y en lugar de decirles cómo llegó, que por cierto hubiese sido una conversación muy interesante. Bueno, sucede que mis discípulos estaban en la barca en medio del lago, se levantó una tormenta, no sé si ustedes se fijaron anoche que hubo una tormenta, y yo caminé sobre el agua, asusté a los discípulos, pero los calmé diciéndoles no teman que soy yo. Ellos me invitaron a subirme a la barca con ellos e inmediatamente llegamos a la orilla del lago.
interesante, pero no, sino que Jesús, en lugar de responder cómo fue que llegó, les dice por qué es que ellos están ahí, la verdadera razón por la que lo buscaban tanto. Y en el versículo 26 le dice, ustedes me buscan porque yo les di de comer, porque satisfice sus estómagos, no porque hayan entendido las señales milagrosas. ¿Verdad? Fuerte esa verdad. Y te pregunto, ¿tú buscas a Jesús así con esa intencionalidad? ¿Y por qué lo buscas? ¿Cuál es tu motivo? Jesús ve el motivo de nuestro corazón y vio el motivo del corazón de ellos y por ende les responde, amados, trabajen, pero no por la comida que es perecedera. Esta semana, preparándome para esta enseñanza, he estado con un hambre atroz, algo que no es lo normal en mí. Yo sé que es el Señor preparándome para esta enseñanza, porque desayuné fuerte, comí bastante hasta quedar satisfecha y a las 2 horas, 3 lo más, ya tenía hambre de nuevo. Almorzaba fuerte, bastante bien, comía hasta saciarme y en 2, 3 horas regresaba hambre, una vez más hambre. O sea, el hambre lo saciaba y regresaba sin falta. Nada saciaba por completo mi estómago, mi cuerpo. Comía y regresaba el hambre. Y así es el hambre física, ¿verdad? Podemos comer y comer hasta saciarnos, pero en realidad no nos saciamos por la eternidad, sino por un ratito. Y regresa el hambre y te sacias por un ratito y te regresa, ¿verdad? Y Jesús nos dice, no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, por satisfacer su estómago, porque esa satisfacción es perecedera, no dura mucho. Pongan su energía en buscar lo que permanece para la vida eterna. Eso que solo el Hijo del Hombre les puede dar. Pues Dios Padre le ha dado su sello de aprobación. Y porque tiene ese sello de aprobación, tú y yo podemos confiar en Él. Mezclados con la multitud que andaba buscando a Jesús, estaban también los líderes religiosos. Y el versículo 28 le pregunta, ok, dinos, ¿qué debemos hacer? Queremos realizar las obras de Dios. ¿Qué debemos hacer? Y nuestra pregunta siempre es, ¿qué puedo hacer? Dame, Señor, dame una listita. Estoy lista para anotar. Dame una listita de lo que debo hacer para realizar las obras, para ganarme el cielo, para ganarme el favor de Dios. Nosotros, igualito que ellos, nos enfocamos en la palabra trabajen. Señor, ¿cuál es la fórmula perfecta? ¿En cómo debo trabajar? ¿Será que eres tú, más yo, más todo lo bueno que hago multiplicado por 2, menos un poquito de lo que no hago, menos lo que no es tan bueno? ¿Será que así me gano el cielo? Y Jesús le responde, amados, no es por obras. No hay obra alguna que puedan hacer para ganar la vida eterna. La única obra que Dios quiere que ustedes hagan es, y me los imagino inclinándose hacia Él, listo para anotar lo que diga que tenían que hacer. La única obra que Dios quiere que ustedes hagan es que crean en aquel a quien Él ha enviado. Súper simple, ¿verdad? Pero qué difícil. Jesús no pudo ser más claro. Ahora, ellos, en lugar de reflexionar en lo que Él acababa de decir,
de escudriñar las escrituras que bien se conocían y las tenían en su cabecita. Lo refutan pidiéndole una señal. Así, pues, ¿qué puedes hacer para que creamos en ti? Porque, fíjate, Moisés le dio maná del cielo todos los días por 40 años a nuestros antepasados. ¿Y tú qué nos vas a dar? ¿Qué vas a hacer para que yo crea? ¿Qué nos vas a dar? Tratando de que Jesús les diera ese pan tan rico que habían comido todos los días de su vida y así no tener que trabajar para comer. Siempre estamos pensando en satisfacer el estómago. Y podemos decir, pero qué frescos era esa gente, qué irreverentes. Pero, ¿y tú y yo qué? ¿Cuántas veces le decimos al Señor, Señor, ¿y mis bendiciones qué? No las veo. ¿Qué está pasando, Señor? Y no contamos con la bendición de que estamos vivas, de que estamos respirando, de que tenemos la capacidad de caminar, tenemos capacidad de ver, aunque nuestros ojos no vean 20/20, pero podemos ver, tenemos capacidad de escuchar, aunque nuestra audición no sea perfecta, podemos leer, podemos estudiar su palabra con libertad, pero no. Esas cosas no las vemos, no las contamos, sino que queremos bendiciones, las bendiciones ajenas. Mira, Señor, lo que le diste a fulana. Y pedimos bendiciones que podemos tocar y vamos a Él con la mano abierta. Dame otra bendición, Señor, pero dame la que yo quiero y dámela como yo la quiero, Señor. En el versículo 32, Jesús les dice, les aseguro, garantizado, que no fue Moisés el que les dio el pan del cielo a sus antepasados. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Y está aquí frente a ustedes y se los estoy revelando y ofreciendo. Este es el pan que sacia para siempre, que no perece jamás. ¿Y cómo respondieron? Me acordó a la mujer samaritana. Dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Nuestro primer pensamiento es siempre en lo físico, lo natural. Pero Jesús nos habla de lo espiritual. ¿Y qué aprendemos en esta sección, amadas? Aprendemos que la vida que Jesús da no se puede ganar porque es espiritual. La multitud va en busca de pan, pero hallan al Hijo del Hombre que ha sido sellado por Dios. Buscan qué obras pueden hacer, pero hallan aquel que completó la obra y que es la obra. Buscan señales, pero hallan el pan de Dios que bajó del cielo. Buscan provisión para sus estómagos y Jesús les revela su identidad y les ofrece provisión y vida que es eterna. Esa vida no la podemos ganar, es un regalo de Dios que recibimos solo por su gracia. Cada señal que hizo Jesús muestra, revela su identidad, que Él es Dios y muestra su poder para salvar. Solo la vida que da Jesús satisface esa hambre que siente nuestra alma, esa necesidad de que sabemos que hay algo más, hay algo mejor, esa búsqueda innata dentro de ti. Solo la satisface Cristo Jesús. Solo el que come de ese pan tiene vida eterna y queda satisfecho para siempre, para siempre. ¿Y qué requiere Dios de ti y de mí? Dios requiere que creas en aquel que Él envió, en Jesús, que lo recibas por fe reconociendo que Él completó la obra por ti. Es personal.
No lo hizo solo por el mundo, sino por ti. Vino a morir por ti para pagar por tus pecados. ¿De qué te estás alimentando? ¿Dónde buscas saciar tu hambre? Jesús es el pan de vida que satisface tu hambre espiritual y da vida eterna. Y solo el que come de este pan tiene esa vida eterna. La segunda división, comenzando en el versículo 34, en el versículo 35, después de pedirle, Señor, danos siempre ese pan, Jesús les revela una vez más con autoridad y muy clarito, yo soy el pan de vida. Solo Él puede alimentarnos, nutrir nuestra alma y satisfacer nuestra hambre espiritual para siempre. Jesús continúa, el que viene a mí nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Jesús es claro y les declara, yo soy el pan de vida, el verdadero pan del cielo. He sido enviado por Dios y yo soy Dios. Yo soy el que da vida al mundo. Y tú y yo aquí tenemos solo dos opciones, al igual que tuvieron ellos. ¿Lo crees o no lo crees? ¿Lo recibes o no lo recibes? ¿En qué categoría estás tú? ¿Dónde estás parada? ¿Qué ancla tu vida? ¿Y qué satisface tu alma? El mundo te llena de ideas y te ofrece satisfacción en miles de cosas, en el placer, en el alcohol, la lujuria, la pornografía, el éxito profesional, tu independencia como mujer, tu poder como mujer, tu igualdad con el hombre, muchísimas cosas. Romanos 12:2 nos dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformadas mediante la renovación de la mente. Y eso se hace con la palabra del Señor. Y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Y qué requiere Dios de ti? Que creas en aquel a quien Él envió. Jesús es el pan que bajó del cielo. Y es mejor que el maná, porque los que comieron maná murieron todos. Pero el que come del pan de vida tendrá vida eterna. En el versículo 37 Jesús les dice, todos los que el Padre me da vendrán a mí, todos. Y el que a mí viene, yo no los rechazo. Jesús nos recibe con los brazos abiertos. Porque Él bajó del cielo no para hacer su voluntad, sino la del Padre que lo envió. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Versículo 39 nos dice, esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Todos los que el Padre me ha dado vendrán a mí. Esa es la verdad de que Dios elige a aquellos que vendrán a Cristo. Al mismo tiempo, la elección, esa doctrina de la elección no quita la responsabilidad que tenemos cada uno de aceptar el regalo de la salvación que Dios nos ofrece a través de la fe en Cristo Jesús. Pero esta verdad de la elección es una a la que le sacamos el cuerpo. Los que enseñan la palabra a veces se rehúsan a enseñarla porque los que escuchan no les gusta escucharla. Así que si ya estás de brazos cruzados porque es una doctrina que no te gusta y no te parece, si ya estás preparándote para levantarte y apagar o pausar o echar hacia adelante el video, te pido que por favor tomes un segundo, tómate 30 segundos y quizás sí, dale pausa al video, tómate un minuto y ora para que el Señor te abra el entendimiento, te abra tus oídos espirituales para que puedas entender lo que Él te está diciendo con esta, su palabra. No cerremos nuestros oídos y escuchemos lo que Dios tiene para nosotras. Y comencemos por lo fundamental.
La Biblia es la palabra de Dios y todo lo que hay en ella es verdad. Todo. Todo lo que Dios revela en su palabra tiene un propósito y se cumple aunque a mí me guste o no me guste, aunque yo lo entienda o no lo entienda y a pesar de mis sentimientos. La palabra de Dios se cumple y la palabra de Dios es verdad. Segunda de Timoteo 3:16 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocadas y nos enseña a hacer lo correcto. Efesios 1:4 nos dice, Dios nos amó y nos eligió en Cristo Jesús antes de la fundación de la tierra, para que seamos santas e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos a su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. La elección significa que Dios nos escogió en Cristo Jesús antes de la fundación de la tierra, de la misma manera que Él escogió al pueblo de Israel para ser su pueblo. Y esto muchas veces nos parece injusto. Nos parece injusto pensar que Dios escogió a unos y a otros no, porque pensamos en aquellos seres a quienes amamos y aún no son salvos y no sabemos si Dios los ha elegido o no. Y ahí es donde viene nuestro rechazo a esta doctrina. Primero, Dios es siempre justo, siempre. Segundo, la verdadera pregunta que te debes hacer como cristiana no es ¿cómo puede Dios escoger a unos sí y a otros no? Sino ¿por qué Dios me escogió a mí? ¿Cómo yo, conociendo Dios todo de mí, por qué me eligió a mí? Salmo 139 dice, no me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Así nos conoce Dios. Conoce mis fallas, conoce mis pecados pasados, mis pecados presentes, mis pecados futuros. El Señor conoce mi rebeldía, mi orgullo, mi maldad. Mis pensamientos antes de que se formen ya los conoce. Mi comportamiento, todo de mí. Y aún así me eligió y envió a su Hijo único para que yo no me perdiera, sino creyera en Él y tuviera vida eterna. ¿Por qué? Porque Él es soberano, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él, por su gracia y por su amor. La consecuencia del pecado en nuestras vidas es devastadora. No tenemos la capacidad de buscar a Dios por nuestra propia cuenta. No lo tenemos. Pero Dios, en su bondad, nos escogió, nos eligió desde antes de la fundación de la tierra para ser suyas por su bondad, por su gracia, que es ese regalo inmerecido, y nos dio a ti y a mí como un regalo para Jesús. Dios te miró, te conoció, vio tu corazón, vio tu mente, tomó tu carita en sus manos, te eligió, te envolvió en su gracia como si fuera un papel de regalo y le dijo a Jesús, aquí tienes este regalo, cuídala, es preciosa, la escogí especialmente para ti. Amada, deleítate en Él. Deleítate en el hecho de que te escogió y deja de juzgar a Dios por su elección. Tú no eres Dios, yo tampoco. Tus pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Deleítate en Él sabiendo que
su plan es siempre perfecto, que Él es justo. Confía en Él, en su amor incondicional. Ora sin cesar por tus seres amados y por los que no han recibido al Señor como su Salvador. Ora para que el Señor los llame. Comparte el Evangelio. Ven al seminario para que puedas aprender técnicas para compartir el Evangelio. Vive para Cristo. Sé la sal y la luz para tu familia y para el mundo. Porque la voluntad del Padre es que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y Cristo los resucitará en el día final. Jesús recibe a todo el que viene a Él. No se pierde ni uno de los que el Padre le ha dado. Esa es la voluntad del Padre, que todos los que alcen la mirada hacia Cristo y crean en Él tengan vida eterna. Y esa vida eterna no comienza cuando mueres, sino el día en que recibes a Cristo y naces de nuevo. Es vivir una vida abundante y vibrante para Cristo, con una nueva perspectiva y una esperanza eterna, pues sabemos que la muerte no es el final, sino que lo mejor está por venir. Y en esta sección aprendemos que la vida que Jesús da es segura y es abundante por la eternidad. Jesús nos llama y nos invita a comer el pan de vida. Él no vino a hacer tu voluntad y a salvarte de la hambruna, sino a hacer la voluntad del Padre y a salvarte por la eternidad. ¿Por qué te conformas con tan poco? Deleítate en Jesús, el pan de vida eterna. La vida que Él ofrece es una vida abundante, y Él te asegura que todo el que viene a Él no se pierde. En Él hay salvación, no por tus obras, sino por su obra. En Él hay seguridad, y esa seguridad es eterna. Y si te estás preguntando, ¿y he sido elegida? La respuesta es simple. ¿Te has alejado del pecado que te asedia y has creído en Cristo como tu Señor y Salvador y tienes una relación con Él? Entonces, amada, eres escogida. La voluntad del Padre es que todo el que ve al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Y Cristo nos resucitará al día final. Aleluya y gloria a Dios. Oremos. Padre, gracias por tu bondad. Gracias por tu amor incondicional, por ese cómo nos amas, Señor, por cómo nos llamas, porque nos has escogido para ser tuya, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Permítenos, Padre, ser luz para el mundo, reflejar tu amor a esos seres que tanto amamos y que aún no te conocen. Ten piedad y misericordia de ellos, Señor, y llámalos hacia ti, llámalos y atráelos con lazos de amor, Padre Celestial. Gracias porque tú eres el pan de vida que sacia nuestra alma para siempre, Señor. Padre, te pedimos que nos des ojos para ver a quienes debemos compartir tu pan de vida, Señor, y que nos des esa valentía para continuar compartiendo el Evangelio con los demás. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amada, nos vemos la próxima semana. Dios les bendice.